Me despidió tras 15 años, sin saber que yo tenía a sus mejores clientes. No fue una escena cinematográfica con insultos ni puertas que se cierran de golpe. Fue una carta fría, una reunión en una sala con ventanales y un apretón de manos seco al final. Valeria creyó que con eso borraba mi nombre de los papeles. No sabía que durante 15 años había sido yo quien había puesto las guardas, las cláusulas y sí, las llaves sobre las cuentas que hoy ella pensaba controlar. Trabajo bien cuando mi entorno es impersonal y preciso. El aroma del café raro de la calle, el brillo tenue de la pantalla a las 3 de la mañana, la tinta seca en documentos que no siempre se leen, pero que se guardan como si fueran mapas del tesoro. Esos mapas, al final, son lo que distingue a alguien que hereda un apellido de quien protege un legado. Mi despacho estaba en Polanco, en un edificio de fachada discreta, con vidrios que filtraban la ciudad y dejaban entrar la luz en ángulos precisos. Don Carlos Herrera quería que su casa matriz fuera sobria, ni ostentación ni frialdad, una mezcla de eficiencia y densidad emocional. Fui la directora de asuntos legales del Grupo Herrera durante 15 años. Llegué siendo joven, con la mochila llena de libros y la convicción, todavía sin afrentar la experiencia, de que la ética y la ley podían caminar juntas. Don Carlos me dio algo más que empleo, me dio confianza. Puso en mis manos contratos, acuerdos internacionales, registros de patentes y el manejo de clientes que se sentían, con justa razón, irrepetibles. Él me enseñó a valorar más la palabra escrita que la retórica en reuniones. Me repetía con esa voz templada que ahora extraño que un legado no es una corona que se posa sobre la frente, sino un edificio que requiere mantenimiento constante. No basta con tener el apellido, Ana. Hay que demostrar por qué el apellido representa algo, me dijo una tarde mientras corregíamos una cláusula de distribución. Fue don Carlos quien me permitió firmar en su nombre en momentos críticos, no porque yo fuera su sombra, sino porque confió en mi criterio técnico. Esa confianza se transformó con el tiempo en privilegios formales, autorización para gestionar fideicomisos de clientes, firma como cotitular en ciertos contratos de licencia, facultades para supervisar acuerdos de confidencialidad que hoy, paradójicamente, parecían sellar los pasillos por donde Valeria circuló con arrogancia. Cuando supe que don Carlos había fallecido, sentí un vacío que no supo a dramatismo sino a responsabilidad. Había que ordenar asuntos, tranquilizar clientes, sostener procesos que no podían detenerse. Los últimos meses fueron una cadena de llamadas, de viajes cortos, de revisiones nocturnas de contratos que apenas dormían del otro lado de las carpetas. Por eso, cuando Valeria regresó de Europa con su maleta de decisiones y su postura de heredera natural, algo en la oficina cambió de forma casi imperceptible. La distribución de las miradas, la calidad de los silencios, las reuniones a puerta cerrada a las que yo no fui invitada. Valeria Herrera Montoya no había crecido en los mismos jardines en que yo lo había hecho profesionalmente. Su formación fue elegante y lejos del barro de procesos, posgrados en escuelas prestigiosas, estancias en firmas de consultoría internacionales y una inclinación marcada por la estrategia de imagen. Lo que no tenía o parecía no valorar era la paciencia de revisar documentos antiguos, la constancia de una firma diaria, la paciencia de un archivo bien ordenado. Eso la hacía peligrosa por la misma razón que la apreciaba. Llegaba a cambiar la forma sin comprender por completo la base que la sostenía. Los primeros signos fueron pequeños. Ya no me pedían opinión para decisiones tácticas. Las llamadas directas de ciertos clientes comenzaron a alterarse por la presencia de nuevos interlocutores. Y Rodrigo Salinas, un abogado externo que ella trajo y que en otros tiempos hubiera sido un aliado eventual, se fue convirtiendo en su voz jurídica. Rodrigo es delgado, con una sonrisa que parece siempre estar negociando. Conoce el lenguaje de la modernidad corporativa, reestructuras, optimizaciones, sinergias. Lo que nunca me gustó de Rodrigo fue su desapego por lo que yo siempre llamé la limpieza documental. Capaz de proponer atajos que, en apariencia, aceleraban negocios y que a la larga podían dejar huecos peligrosos. La reunión que precipitó todo fue una mañana en la que creí que iríamos a hablar de continuidad.
Habíamos programado una actualización de contratos con proveedores clave, Greentech Solutions, Maquinaria del Norte y la gestión sobre ciertos acuerdos de licencia industrial que, por su complejidad, don Carlos me había encargado personalmente. Entré con mi carpeta Manila, mis notas, los contratos impresos en orden cronológico. Valeria ocupaba la cabecera de la sala, con una tableta y una agenda de cuero. Su sonrisa fue cortés, casi mecánica. Junto a ella, Rodrigo tomaba notas con un bolígrafo rápido. La reunión se volvió un interrogatorio encubierto. Mis años de trabajo se convirtieron en sospechas, cuestionaron renovaciones, pusieron fechas en duda, señalaron supuestos conflictos de interés que no eran más que la defensa que yo había instaurado contra riesgos. La artimaña fue sencilla, la evaluación de desempeño no fue una revisión técnica, fue un dispositivo para descalificarme por lealtades pasadas. Me preguntaron por decisiones que tomé en 2009, por un contrato de representación que yo gestioné en 2012, por correspondencias que, según la nueva dirección, eran muy informales. Fue más que una puesta en escena, fue una coreografía pensada para arrinconar. Al final de la sesión me entregaron una carta de terminación. Nada cruel en el tono, todo en la intención. Me pidieron que recogiera mis pertenencias en la tarde. No hubo gritos, no hubo escándalo. Valeria sonreía como quien cree estar realizando una purga necesaria. El grupo necesita oxígeno nuevo, dijo sin levantar la vista de su pantalla. Cuando le pregunté qué había alterado exactamente la evaluación, me devolvieron datos y cifras, gráficos que parecían convincentes y los miraba sin contexto. Fue entonces que entendí la estrategia. No buscaban castigarme por incompetencia, buscaban mostrar que mi presencia representaba un lastre para la modernización. Me fui a mi oficina con la carta en la mano y el pasillo a mi alrededor pareció medir cada paso. No hubo una escena teatral de llanto, solo la certidumbre incómoda de quien sabe que no fue despedida por lo que hizo mal, sino porque su existencia incomodaba un plan. Gabriela, mi asistente desde hace 7 años, me encontró con la carpeta sobre el escritorio y la mirada que calla cuando hay que actuar. No le pedí nada. Ella ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Buscar respaldos, archivar correos, imprimir copias certificadas de los documentos que sabía que podrían salvarnos. Gabriela conocía el orden de mis cajones, el lugar exacto donde guardaba los contratos con cláusulas clave, las firmas con sellos que yo misma había custodiado. Su lealtad no era sentimental, sino profesional. Ella entendía la fragilidad de un archivo mal manejado. Aquella tarde, mientras empaquetaba mis cosas, me di cuenta de que el despido no había sido un borrón, sino una invitación a revisar lo que aún estaba a mi nombre y lo que, por derecho contractual, no podía simplemente reasignarse con una firma digital. No reaccioné con furia porque la furia ocupa espacio que en ese momento necesitaba para pensar. Reaccioné con método. Lo primero fue hacer un inventario mental de lo que realmente podía moverme. En los últimos 15 años había dejado rastros, copias notarizadas de contratos de licencia, acuerdos de confidencialidad en los que figuraba como cotitular, poderes limitados para gestionar fideicomisos de clientes cuando el emisor primario estaba temporalmente indispuesto y, más importante aún, una serie de acuerdos exclusivos que vinculaban a ciertos proveedores con cláusulas de prioridad que exigían mi conformidad para cualquier transferencia. Permítanme explicar sin tecnicismos lo esencial. Un fideicomiso es un mecanismo en el que un patrimonio se administra para un fin determinado por un tercero de confianza. No era mi intención describir cómo desmontar mecanismos, sino mostrar que en muchos casos mi nombre aparecía no por capricho, sino por disposición contractual que implicaba un control operativo. Ser la persona autorizada para llevar ciertas comunicaciones o firmar renovaciones no es lo mismo que poseer una empresa, pero sí es una palanca cuando alguien intenta mover piezas sin comprender la traba que implica. Lo que encontré esa noche no fue un truco sofisticado, fue la evidencia de la previsión. En una carpeta etiquetada como Acciones Críticas Confidencial, había acuerdos con Greentech Solutions donde, en varias cláusulas, aparecía mi firma para aprobar extensiones de licencia cuando hubiese cambios en la dirección ejecutiva.
En términos sencillos, algunas alianzas claves no podían transferirse unilateralmente sin mi autorización expresa. También descubrí una resolución interna donde don Carlos me otorgaba, en caso de su incapacidad, la facultad de vetar la reasignación de ciertos contratos sensibles por un periodo de 6 meses. Era algo que habíamos establecido como medida de prudencia. Hoy me pareció más una caja fuerte que un recuerdo. No voy a enumerar doctamente los artículos, no se trata de una lección legal, pero sí diré que había suficientes documentos para detener decisiones precipitadas de una persona que pensó que la autoridad venía solo con un apellido. Más allá de eso, hallé correspondencia con John Miller, el director de GreenTech Solutions, donde mi interlocución era habitual y donde se explicitaba que ciertas renovaciones pasarían por un mecanismo de confirmación si había cambios en la junta directiva. John no era un cliente corriente, era interlocutor estratégico, responsable de un contrato de suministro tecnológico que representaba una parte importante de los ingresos recurrentes del grupo. No es que yo fuera su guardiana por capricho, era que por la naturaleza de la relación, contratos de licencia con reparto de royalties, desarrollo conjunto de patentes, alguien debía garantizar la continuidad técnica y el cumplimiento de hitos. Si se resquebrajaba esa continuidad, se abría una posibilidad real de fuga de clientes, litigios y pérdida reputacional. En un momento que exigía reacción, mi primera prioridad era proteger la integridad de los acuerdos que afectaban a terceros, a empleados, a proveedores y, de manera incómoda pero honesta, al propio valor del legado que don Carlos quiso preservar. Hice 2 llamadas esenciales esa noche, a don Alberto Mendoza y a Gabriela. Don Alberto es el abogado testamentario de confianza de la familia Herrera, un hombre de voz raspada y maneras suaves, con la autoridad de quien ha visto más urnas y escrituras que oficinas. Le expliqué, con la calma de quien quiere que le escuchen, lo que había hallado y la posibilidad de que la nueva dirección intentara reasignar contratos de forma apresurada. No le pedí que me dijera qué hacer, porque no buscaba instrucciones, buscaba un aliado que entendiera las implicaciones de las escrituras y, si era necesario, que pudiera autenticar copias y asesorarnos en la forma de presentarlas ante una junta o un auditor. Don Alberto escuchó y, sin sorpresa, propuso 2 cosas: preservar evidencias de forma segura y convocar, si era necesario, a un auditor forense para revisar movimientos financieros y transacciones recientes. La fuerza de una buena defensa es la claridad de sus documentos, me dijo. No dijo venganza, dijo claridad. Esa palabra me acompañó al revisar los archivos uno por uno. Gabriela, por su parte, empezó a hacer lo que mejor sabe: trazar contactos. Si yo era la arquitecta de ciertas defensas, ella era la mensajera que podía tocar las puertas adecuadas sin levantar sospechas. Una vez empaquetadas mis cosas, nos sentamos en un pequeño café 2 calles más abajo. Allí, entre el ruido de cucharillas y el vapor de las máquinas, hablé con ella en voz baja y con la precisión de una lista de verificación. Me sirvió de consuelo profesional tener a alguien que conociera los atajos de archivo y que supiera dónde estaban las copias certificadas. A la mañana siguiente llamé a John Miller. La conversación fue breve, en el tono exacto que exige una relación de años, sin dramatismos, con datos. Le expliqué que, pese a haber sido separada de mi cargo, existía documentación que protegía la continuidad de ciertos acuerdos y que, por su propio interés, él debía permanecer en el lado de la prudencia. No supliqué su lealtad, simplemente le recordé los términos básicos que ambos conocíamos. John respondió con gratitud y en su voz la mezcla de sorpresa y alivio de alguien que no esperaba encontrarse con esa resistencia institucional. Lo que John no dijo en voz alta, pero que entendí por el tono, era algo aún más contundente. Ellos confiaban en mí, no en la nueva dirección. GreenTech había crecido con nosotros porque yo había sido su enlace durante años. Sabían que cada cláusula, cada entrega y cada garantía pasaba por mis manos. Para ellos, mi salida no era un cambio administrativo, era un riesgo operativo. Ana, tú sabes que nuestros proyectos dependen de la continuidad, añadió finalmente. Esa frase dejó claro lo que Valeria jamás imaginó. Los mejores clientes no eran del Grupo Herrera,
Eran leales a quien había sostenido los acuerdos con rigor y presencia constante. Ana dijo, si esto puede ayudar a que los proyectos sigan, cuenta con nosotros. No prometió lealtad eterna, prometió prudencia en los próximos pasos. Esa prudencia fue vital. No era solo apoyo moral, GreenTech representaba uno de los contratos más valiosos del grupo. Que ellos expresaran preocupación por mi salida enviaba un mensaje inequívoco. Los clientes más importantes seguían de mi lado, no del lado de Valeria. Ana dijo, si esto puede ayudar a que los proyectos sigan, cuenta con nosotros. No prometió lealtad eterna, prometió prudencia en los próximos pasos. Esa prudencia fue vital. No era solo apoyo moral, GreenTech representaba uno de los contratos más valiosos del grupo. Que ellos expresaran preocupación por mi salida enviaba un mensaje inequívoco. Los clientes más importantes seguían de mi lado, no del lado de Valeria. A partir de ese momento, la estrategia se fue construyendo con pasos pequeños y discretos. Informé, sin hacer alarde, a 2 clientes más que podrían verse afectados. Las respuestas fueron más claras de lo que esperaba. Uno pidió una reunión urgente para entender por qué la persona que llevaba 15 años cuidando nuestros contratos había sido apartada. Otro fue aún más directo. Ana, si tú no estás involucrada, tendremos que reevaluar la continuidad del acuerdo. No eran amenazas, eran constataciones. Durante años, yo había sido la garantía silenciosa de estabilidad. A partir de ese momento, la estrategia se fue construyendo con pasos pequeños y discretos. Informé, sin hacer alarde, a 2 clientes más que podrían verse afectados. Las respuestas fueron más claras de lo que esperaba. Uno pidió una reunión urgente para entender por qué la persona que llevaba 15 años cuidando nuestros contratos había sido apartada. Otro fue aún más directo. Ana, si tú no estás involucrada, tendremos que reevaluar la continuidad del acuerdo. No eran amenazas, eran constataciones. Durante años, yo había sido la garantía silenciosa de estabilidad. Valeria nunca entendió que la confianza de los clientes no se hereda, se gana. Y en ese terreno yo tenía una ventaja que ningún apellido podía reemplazar. Con cada llamada, la incertidumbre en la nueva dirección crecía como un rumor que no se puede ver, pero se siente en reuniones, llamadas y mensajes. No se trataba de chantajear, se trataba de evitar decisiones apresuradas que pudieran desencadenar pérdidas sustanciales. En la práctica, eso significó activar redes de confianza que durante 15 años había tejido con delicadeza. Proveedores que entendían los compromisos, clientes que valoraban la previsibilidad y accionistas minoritarios que respetaban la figura de Don Carlos y la necesidad de procedimientos claros. Una pieza clave que no esperaba sustituir fue la alianza con Javier Ruiz y otros accionistas minoritarios. Javier es un hombre de carácter seco, pero con un sentido de lealtad institucional extraordinario. Lo conocí en una asamblea donde su intervención, breve pero afilada, dejó claro que no toleraría decisiones sin sustento documental. Le hablé en privado, sin dramatismos. Le expliqué la existencia de las cláusulas que protegían contratos y la posibilidad de someter a revisión ciertas decisiones de la nueva dirección. Javier, que no es romántico con los legados, pero sí conservador con los procesos, aceptó escuchar. Pocos minutos después ya había empezado a preguntar en su círculo qué movimientos habían ocurrido en el último mes. Su interés fue otro aviso para Valeria, la sensación de que las cosas no iban a poder moverse en absoluta discreción. Todavía había una pieza por resolver, la percepción. Valeria quería presentarse como la cara del cambio. Para que su proyecto prosperara, necesitaba legitimidad. Leyendo sus comunicados internos, noté una estrategia clara: modernizar, optimizar, cortar lo que consideraban excesos burocráticos. No se equivocaba en la intención si su fin hubiera sido eficiencia, pero su error fue creer que la eficiencia justifica la ausencia de procedimientos. Ahí encontré el centro de la disputa. Ella defendía el derecho a transformar, yo el deber de preservar la continuidad de acuerdos que afectaban a terceros.
Ambos valores eran válidos, aunque no compatibles sin diálogo y sin la revisión que las cláusulas que yo había escrito exigían. Entonces vino la maniobra de ella, un intento público de mostrar que la transición era natural y que mi cese era parte de una reestructuración. Organizó un comunicado donde anunciaba renovación en puestos clave, una foto con la cara de estratega joven que posa para la prensa empresarial y un mensaje sobre su visión internacional. En el mismo comunicado se deslizó, como si no fuera con ella, la transferencia de gestión de ciertos contratos a una firma externa de consultoría liderada por Rodrigo. Fue una jugada audaz, buscaba desactivar cualquier reacción al crear una nueva red de interlocución. No contaba con que esas transferencias encontrarían el obstáculo de las cláusulas y la experiencia acumulada que yo custodiaría. Hacia la segunda semana después del despido, la tensión se convirtió en un juego de ajedrez invisible. Yo no tenía poder ejecutivo, pero sí tenía la capacidad de activar acuerdos y respaldos. Ella tenía la silla y el micrófono que le permitían vender su versión. Por lo tanto, mi única garantía era probar, con documentos, que las decisiones que pretendían tomar eran, en parte, impracticables sin validar procedimientos y autorizaciones que, por contrato y por prudencia, requerían mi intervención o la intervención de la figura designada por don Carlos. Contraté, en el sentido de solicitar y financiar, una auditoría forense. Ernesto Campos, un auditor con fama de implacable y metódico, accedió a revisar movimientos y transacciones. Su trabajo no era un arma en sí, sino una lupa que clarificaría si, en el proceso de transición, había movimientos que afectaran la contabilidad, la asignación de pagos y la legalidad de ciertas transferencias que podrían poner en riesgo la integridad del grupo y de sus contratistas. Ernesto no estaba interesado en venganzas personales. Su compromiso era con los números y con la trazabilidad. Eso era exactamente lo que necesitaba. Evidencia que resistiera el escrutinio público y, sobre todo, corporativo. Mientras Ernesto hacía su trabajo, organicé reuniones discretas con don Alberto, con Javier y con John. Había que diseñar una estrategia de comunicación que presentara hechos, no impresiones. Si la junta directiva se iba a reunir o si una sesión de accionistas iba a evaluar decisiones, debíamos llegar con documentación que explicara, con claridad técnica y sin dramatismo personal, por qué ciertas resoluciones eran improcedentes, hasta tanto no se verificaran. Ese era el objetivo, quitar la emotividad del terreno y llevar la discusión a los papeles, a las cláusulas, a la letra que había firmado durante 15 años. No niego que sentí un gozo contenido en esos días, no por el hecho de ver a alguien caer, sino por la certeza de que la justicia procedimental había empezado a funcionar. La satisfacción no era la del triunfo personal, sino la de restaurar algo que era frágil, la credibilidad de un grupo que podía derrumbarse por decisiones improvisadas. La venganza que en algunos imaginarían como espectacular, para mí era el trabajo de meses. Reunir copias, autenticar sellos, contrastar correos electrónicos con firmas digitales, hablar con clientes y pedir que mantuvieran su voz en calma mientras revisábamos la situación. Eso exigía disciplina. Había claros riesgos. Valeria podía redoblar su estrategia, acelerar la contratación de la consultora de Rodrigo, intentar reclutar directamente a clientes con ofertas comerciales o mover activos menores para crear la sensación de que el grupo estaba bajo nueva dirección y que el pasado era un lastre. Pero cada uno de esos movimientos dejaba huellas, y ahí se encontraba nuestra ventaja, en la acumulación de pequeñas evidencias, en las fechas, en las autorizaciones que no podían ser ignoradas. No se trata de un plan maquiavélico, se trata de poner la razón y los hechos en el centro de la discusión. Una tarde, mientras salía del edificio con una carpeta que no cabía en el bolso y con la sensación rara de caminar fuera de mi rutina laboral por primera vez en 15 años, me di cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que mi puesto. El grupo era, en muchos sentidos, una promesa pública. Contratos con comunidades, empleo para cientos de personas, compromiso con proyectos tecnológicos de largo plazo.
Si la transición se hacía sin prudencia, las consecuencias podían ser imprevisibles. Eso me obligó, moralmente, a transformar mi pelea personal en una defensa colectiva. La llamada que anunció el siguiente movimiento vino de Ernesto. Había completado una revisión preliminar de ciertos movimientos financieros y había identificado, en sus palabras, anomalías contables en cuentas relacionadas con un proyecto específico que, casualmente, había sido reasignado a la consultora de Rodrigo. No eran delitos declarados a gritos, eran discrepancias que podrían explicar pagos inusuales, la ausencia de documentación de respaldo o transferencias que, sin el respaldo contractual que yo conocía, podían interpretarse como malos manejos. Con esa información, la posibilidad de convocar una junta extraordinaria pasó de ser una opción a una necesidad. La notificación de junta no era un gesto de guerra, era un requerimiento procedimental. Si había dudas sobre la gestión, los accionistas y la junta debían intervenir. Preparé las copias que habíamos autenticado con don Alberto, organicé la presentación de Ernesto y solicité a John que compareciera como testigo técnico de continuidad en los contratos de Greentech. Nadie hablaba de venganza como destrucción, hablábamos de restablecer el orden y de proteger la cadena de valor que don Carlos había construido. Antes de enviar la convocatoria, miré la carta de despido que Valeria me había entregado. Había en ella una mezcla de desprecio hacia la memoria institucional y la ilusión de poder temporal. Me sorprendió no sentir odio, me sentí responsable. Cerré la carpeta con la sensación de quien sabe que está a punto de mover piezas que, si todo iba bien, restaurarían más que mi puesto. Caminé hacia la mesa de reuniones donde Gabriela esperaba y pronuncié una frase corta. Vamos a llevar esto al centro, con pruebas. La carpeta pesaba más de lo que su apariencia sugería. No eran hojas, eran historias, compromisos y la posibilidad de que la empresa no se convirtiera en una colección de episodios erráticos. Puse la carpeta en la mesa, respiré y por primera vez desde que salí de la sala de despido me permití esbozar una certeza, que la verdadera defensa, la que dignifica, está en el trabajo paciente y en la tinta indeleble de los contratos bien hechos. Si esta historia te intriga y quieres seguirla conmigo hasta el final, suscríbete y cuéntame desde dónde me escuchas. Lo que vino después fue un juego de nervios medido, notificaciones enviadas, aliados consultados, documentos certificados y un secreto estratégico que nadie fuera del círculo íntimo debía conocer. Había en mis manos un conjunto de cláusulas de licencia y fideicomisos que no podían, por su propia redacción, ser reasignados sin cumplimiento de pasos formales que requerían, entre otras cosas, tiempo y transparencia. En términos prácticos, eso significaba que las decisiones impulsivas de Valeria podían ser contradichas por la letra del papel. La noche anterior a enviar la convocatoria, me senté en la penumbra del despacho de don Carlos con la ciudad iluminada a mis espaldas. Saqué un sobre que él me había dado años atrás, una nota diminuta donde decía: «Ana, en caso de que algo ocurra, confío en tu criterio. Protege lo que deba ser protegido». No era una autorización extraoficial, era una manifestación de confianza que había quedado plasmada en un documento. No quería sacarlo a la luz por sentimentalismo, lo necesitaba por la misma razón que se enciende una alarma cuando hay fuego, para notificar a quien estuviese en la responsabilidad de actuar. Con la carpeta cerrada y los apoyos mínimos pero suficientes, me preparé para uno de los pasos más delicados, convocar formalmente a la Junta Extraordinaria. Era el cruce entre lo documental y lo político. Allí se decidiría, con votos y con argumentos, si la nueva dirección podía continuar su programa sin escrutinio. Lo que yo buscaba no era el ajuste personal, sino la restitución de procedimientos que garantizaran continuidad para clientes, empleados y contratos. Podía perder mi silla y aún así sentir la paz de haber protegido lo esencial, pero esperaba, honestamente, no tener que renunciar a mi carrera sin una resolución que reconociera la importancia de lo que se había hecho bien durante 15 años. Aún quedaban piezas por mover. Rodrigo continuaba activo, Valeria tenía la tribuna mediática y algunos miembros de la Junta estaban, cuanto menos, inquietos. El tablero estaba dispuesto.
Teníamos pruebas, aliados y la determinación metódica que caracteriza a alguien que ha pasado 15 años leyendo la letra pequeña para evitar tragedias mayores. Era el momento de actuar con la precisión de quien sabe que la verdad, si es clara y documentada, termina por imponerse. Para entonces era evidente algo que Valeria nunca pudo prever. Los clientes estratégicos, los que representaban ingresos constantes, innovación y prestigio, seguían comunicándose conmigo, no con ella. No era una cuestión afectiva, era una cuestión de confianza técnica. Ellos sabían que yo entendía cada cláusula, cada entrega y cada riesgo. En la práctica, yo tenía a los mejores clientes porque ellos me tenían a mí como su punto de certeza. Esa realidad, silenciosa pero poderosa, sería decisiva en la junta. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo y la sensación de que, si bien el conflicto era intenso, era sano. No buscaba destruir, buscaba restituir. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, y eso me dio la calma necesaria para dar el siguiente paso: firmar la convocatoria y presentarla en la mesa de la Junta. La próxima decisión no sería mía sola, sería el resultado de la evidencia que habíamos reunido y de la voluntad colectiva de quienes, como yo, creían que el legado no es propiedad, sino responsabilidad. Presenté la convocatoria en la mesa del edificio como quien deja una llave en un vaso, con la intención de que algo empiece a funcionar, no por mostrar que yo seguía intacta. La recepción la tomó un joven administrativo que apenas levantó la vista. Al otro lado del vidrio, la ciudad seguía indiferente. Era exactamente lo que necesitaba, que el proceso fuera visto como una exigencia formal, no como una venganza personal. Si la transparencia tenía que ser la bandera, la forma debía ser impecable. Los días que siguieron fueron una coreografía de discreción. No hubo comunicados grandilocuentes de mi parte. Las conversaciones se hacían una a una, con la cadencia que exige la confianza. Hablé con algunos miembros de la Junta que, aunque reticentes a involucrarse, entendían que la acumulación de preguntas sobre la gestión no se podía dejar al azar. A quienes desconfiaban de mis motivos, no les ofrecí discursos. Les presenté una lista precisa de temas que requerían revisión, fechas y el inventario de documentos que, si querían, podían revisar personalmente. La voluntad de someterlo todo a escrutinio era parte de mi estrategia. Nada de trucos, todo a la luz. La convocatoria programó una junta extraordinaria para 10 días después. Tiempo suficiente para que Ernesto terminara un informe preliminar y para que don Alberto pudiera autenticar ciertas copias. Tiempo prudente para que los testigos clave, John, varios gerentes de área e incluso algunos proveedores pudieran estar disponibles. Tiempo también para que Valeria puliera su versión. Mi intención no era apresurar nada, era garantizar que cuando la discusión se abriera, lo hiciera sobre evidencias, fechas y autorizaciones, no sobre impresiones o tendencias mediáticas. En esos días, la oficina de don Carlos me pareció un santuario práctico. Volví a sentarme en el sillón donde tantas veces interpreté cláusulas en voz alta, abría cajones, miraba sellos y pensaba en la manera más clara de exponer lo que teníamos. Preparé la exposición como si fuera una lección, clara, puntual y sin apasionamientos innecesarios. La primera diapositiva, si la Junta la aceptaba, muchas juntas aún preferían documentos impresos, sería una línea de tiempo que conectara decisiones con autorizaciones, y luego una segunda parte con los hallazgos financieros de Ernesto. Pedí que todo estuviera probado y que nadie pudiera acusarnos de jugar con insinuaciones. La mañana de la junta, al entrar en la sala, fue como volver a un campo de batalla donde las armas eran carpetas, firmas y la serenidad. La mesa era la misma donde meses atrás habíamos tomado decisiones sobre inversiones en maquinaria y acuerdos con universidades. Ahora, la tensión era más fina, como una cuerda a punto de vibrar. Vi a Valeria sentada en la cabecera, elegante, con el gesto que ensaya la firmeza. A su lado, Rodrigo hoy parecía menos impoluto. La tensión de quien sabe que quizá tendrá que contestar preguntas incómodas le marcaba la mandíbula.
No hubo grandes discursos iniciales. El presidente de la mesa leyó la agenda con calma y mi nombre apareció en el punto que trataba sobre revisión de procesos y contratos críticos. Pedí la palabra y, sin dramatismo, expuse lo que consideraba esencial: antecedentes, cláusulas que protegían la continuidad contractual y el hallazgo de irregularidades en la reasignación de ciertos proyectos. Hablé en términos sencillos, sin tecnicismos innecesarios. Expliqué qué significaba que una cláusula exigiera confirmación por parte de una persona designada, qué alcance tenía un poder limitado para manejar un fideicomiso y por qué ciertas transferencias sin documentación podían poner en riesgo la continuidad operativa. Cuando terminé, cedí la palabra a Ernesto. Él no era retórico, su presentación fue una sucesión de hechos contables. Mostró una cronología de movimientos en cuentas vinculadas a un proyecto que había sido reasignado a la consultora de Rodrigo. Señaló transferencias atípicas, pagos sin respaldo documental claro y fechas en las que las aprobaciones aparentes no coincidían con las firmas que las autorizaban. No usó adjetivos, dijo lo que los números mostraban. Su neutralidad era su fuerza. El auditor forense deja que los números hablen y, cuando lo hacen, suelen no dejar espacio para ambigüedades. Después fue el turno de John. Él habló con la franqueza que da quien ha estado del otro lado de los contratos. Confirmó que con Greentech existían mecanismos de confirmación ante cambios directivos y atestó que cuando se le comunicó la intención de transferir la gestión a otra empresa, sus técnicos y gerentes expresaron preocupación por la continuidad del desarrollo tecnológico que veníamos ejecutando. John no habló en favor mío por lealtad ciega. Explicó por qué, desde la conducta operacional, era importante mantener ciertos estándares de autoservicio contractual. Su intervención no buscó victimizarme, buscó proteger proyectos que involucraban equipos técnicos y plazos. La sala quedó en un silencio que no era hostil, era expectante. Algunos accionistas empezaron a hacer preguntas específicas. Otros pidieron más tiempo para revisar las copias mostradas. Valeria presentó una defensa basada en su visión estratégica. Habló de la urgencia de modernizar, de la necesidad de reestructuraciones para ser competitivos y de la intención de optimizar costos. Lo hizo con una mezcla de convencimiento y de prisa contenida. Parecía creer que bastaría la retórica del cambio para que la Junta le diera espacio. Rodrigo, por su parte, intentó explicar las transferencias como movimientos operativos normales en un proceso de transición. Sus respuestas, sin embargo, tropezaron cuando lo interpelaron por fechas y por la ausencia de determinados respaldos. La precisión documental que habíamos llevado a la mesa empezaba a marcar la pauta. No bastaba hablar de intenciones, había que mostrar autorizaciones, contratos y correos electrónicos que avalaran cada paso. Fue ahí cuando don Alberto intervino con la autoridad que le daba su cargo. Presentó copias notarizadas de poder y la nota personal que don Carlos me había dejado años atrás. La pieza, pequeña pero contundente, añadió un matiz personal a la formalidad técnica. Alguien que había confiado plasmó su confianza en un documento, y eso tenía peso moral y probatorio. La discusión se extendió por horas. Algunos miembros de la Junta, que inicialmente parecían neutros, pidieron que se abriera una comisión investigadora para revisar en detalle las operaciones de los últimos 6 meses. Otros propusieron valoraciones externas. Se planteó, y con razón, la necesidad de no paralizar las operaciones. Había proyectos en marcha, nóminas que pagar y contratos con plazos. Mi argumento siempre fue el mismo. Proteger la continuidad operativa no es lo contrario de modernizar, es la condición para que la modernización sea sostenible. No pedí la cabeza de Valeria como premio, pedí procedimientos que garantizasen que la empresa no perdiera su rumbo por decisiones apresuradas. La votación, al final del día, no fue un jaque mate ni un veredicto drástico. Se adoptó una medida intermedia y proporcionada. Se suspendió temporalmente a Valeria de sus funciones ejecutivas mientras la comisión investigadora analizaba las transferencias señaladas y se auditaran las decisiones de reubicación de contratos. Además, se aprobó crear un comité de transición con representantes de la Junta, del equipo legal y de al menos 2 clientes estratégicos, entre ellos John, para asegurar continuidad técnica. Rodrigo fue apartado de la gestión de esos proyectos mientras avanzaba la investigación.
No hubo celebración, fue una decisión técnica tomada para preservar la integridad de los proyectos. Al salir de la sala, la sensación no era de triunfo apoteósico, fue más bien una mezcla de alivio y de pesada responsabilidad. Habíamos detenido movimientos que sin duda podían haber comprometido contratos y empleados, pero todavía quedaba mucho por ordenar. Valeria se fue con el gesto firme, pero la mirada que tenía un leve desconcierto. En la puerta, algunos empleados me miraron con curiosidad, otros con cierto recelo. Gabriela me dio un apretón en el brazo que decía más que 1000 palabras. «Hiciste lo que había que hacer», pareció decir. No sentí ese triunfo que a veces imaginas en películas. Sentí la calma congelada de quien sabe que la verdad metodológica hizo su trabajo. La investigación posterior confirmó varias de las sospechas que Ernesto había planteado en su informe preliminar. Hubo facturación por servicios que no se habían entregado en su totalidad, pagos a proveedores sin las órdenes de compra correspondientes y registros que no coincidían con las fechas de aprobación. No digo que todo fuera malintencionado. En organizaciones la descoordinación puede generar agujeros. Sin embargo, la concatenación de movimientos, la coincidencia con traspasos de gestión y la participación activa de la consultora ligada a Rodrigo obligaron a la Junta a profundizar. En el proceso se abrieron audiencias internas donde se contrastaron versiones. Valeria defendió su plan con argumentos estratégicos. Insistió en que sus decisiones estaban orientadas a recortar redundancias y a colocar al Grupo Herrera en un mercado más competitivo. Dijo que había actuado con la convicción de que debía acelerar cambios. Su defensa tenía sentido en el plano de las ideas. Su problema fue la forma. Las cláusulas que yo había diseñado no eran meras trabas burocráticas, eran salvaguardas para terceros, para patentes en desarrollo, para acuerdos de remuneración ligados a hitos. La falta de diálogo y la inadvertida omisión de pasos formales provocaron fricciones que, al evaluarlas fríamente, no podían pasarse por alto. Cuando los informes finales, contables y legales, aterrizaron en la mesa, la Junta avaló medidas más estructurales. Se destituyó temporalmente a Valeria como directora general y se nombró un director interino elegido por la Junta mientras se terminaba la investigación y se decidía el futuro ejecutivo. Se decidió además revisar y fortalecer los protocolos de transición ejecutiva para evitar que movimientos semejantes pudieran ocurrir sin las autorizaciones que la letra de muchos acuerdos exige. Rodrigo fue notificado de la terminación de la relación con la consultora para con el grupo y varios proveedores vieron reabrirse procesos de validación en los que participé como gestora de continuidad técnica. No fue una destrucción pública, pero sí una consecuencia profesional contundente. Valeria no fue humillada con gritos ni escenas. Recibió, en cambio, la sanción que resulta de no respetar procedimientos que afectan a terceros. Hubo quienes, con una postura más vengativa, querían medidas más duras. Yo me opuse. Mi objetivo siempre fue restituir procedimientos y proteger proyectos y empleo. La lección, para mí, no era lograr el escarmiento personal de alguien que pudo haber cometido errores por soberbia y prisa. Era restaurar la gobernanza de una empresa que, sin reglas claras, se vuelve frágil. Con el nombramiento del director interino, se implantó un plan de restitución, revisión de contratos vulnerables, renegociación de plazos con proveedores que habían quedado en incertidumbre y comunicación directa con clientes para asegurarles la continuidad de proyectos. John y otros clientes recibieron informes de seguimiento y la promesa, cuidada y mesurada, de que las entregas y los acuerdos se respetarían. En paralelo, se inició un proceso para reparar cualquier daño económico que hubiera surgido de pagos irregulares. No se trataba de buscar culpables a toda costa, sino de reponer fondos y justificar cuentas. Mi retorno al despacho fue, en apariencia, más administrativo que triunfal. La Junta me ofreció, con cierta elegancia, la posibilidad de volver con un rol reforzado en la supervisión de contratos críticos, un puesto que reconocía no solo la experiencia acumulada, sino la necesidad de alguien que entendiera la letra pequeña y tuviera la autoridad para velar por su cumplimiento. Acepté no porque buscara reivindicación personal, sino porque consideré que la posición me permitía seguir protegiendo proyectos y gente.
La propuesta incluyó la creación de un comité de transición y una cláusula de supervisión temporal que atendía los vacíos que la crisis había evidenciado. Recibí en esos días mensajes de clientes y proveedores agradeciendo la prudencia y la claridad. No todos volvieron inmediatamente, algunos esperaron a que las elecciones corporativas se completaran. La reconstrucción de confianza no es un acto instantáneo, es un trabajo de meses. Emprendimos entonces jornadas de trabajo para revisar cláusulas, depurar procesos y crear checklists prácticos que evitaran ambigüedades en transferencias futuras. Impulsamos capacitaciones sobre protocolos de transición y firmamos acuerdos de actuación en casos de cambio de dirección. Todo ello, insisto, sin teatralidad, procedimientos claros, firmas certificadas y comunicación transparente. Algo que me afectó personalmente fue el silencio público de la familia Herrera durante unas semanas. Las versiones que circulaban en redes y en la prensa especializada oscilaban entre la sorpresa y la especulación. Hubo quienes intentaron politizar lo ocurrido. Don Alberto, por su parte, realizó una breve comunicación dirigida a los accionistas, recordando la importancia de los procesos y la necesidad de evitar juicios precipitados. Su tono fue mesurado y en ese gesto encontré la calma que compone la honestidad profesional. Tiempo después, en una reunión privada, se me entregó una carta póstuma de don Carlos que no había sido difundida por prudencia en los días inmediatos a su deceso. La carta era breve, con su caligrafía apretada, y en ella pedía cuidado con el legado, que se priorizara la continuidad de proyectos y el respeto por acuerdos con terceros. En la carta, don Carlos no nombró a nadie para exaltarlo, simplemente reiteró que los negocios son de quienes los sostienen día a día. Leer esas líneas fue un cierre emocional, no por sentimentalismo, sino porque aquellas palabras corroboraban la razón por la cual, durante 15 años, muchas decisiones que yo había tomado respondían a un criterio de prudencia y no a una necesidad de control. Con el tiempo, el Grupo Herrera encontró un nuevo equilibrio. Se implementaron protocolos de transición obligatorios, se reforzaron las validaciones en contratos sensibles y se creó un consejo consultivo con presencia de clientes estratégicos para dar seguimiento a proyectos de largo plazo. La Junta también decidió impulsar una política de rotación de cargos que exigiera periodos de empalme y registro exhaustivo de decisiones en los procesos de sucesión. No fue una revolución, fue una institucionalización de la prudencia que antes había sido en buena medida efecto del cuidado personal de quienes trabajaban en silencio. Valeria, por su parte, emprendió un camino distinto. Decidió alejarse temporalmente de la gestión directa y en entrevistas posteriores habló de una etapa de aprendizaje y de la intención de reformular su enfoque. Hubo quienes la criticaron por su arrogancia, otros la defendieron como una víctima del embate de la vieja guardia. Yo no la juzgué públicamente. En una conversación privada reconocí que sus motivaciones a menudo partían de un deseo real de modernizar. Pero le dije también, con la franqueza que exige la cercanía profesional, que la rapidez sin respeto por procedimientos puede causar daños que tardan años en repararse. Lo dijimos, espero, sin rencor, con la aspereza necesaria para que el mensaje calara. Hubo consecuencias para Rodrigo. Su consultora perdió contratos y su reputación profesional se vio afectada por la falta de claridad en varios movimientos. No hablábamos en términos de ajuste personal para humillar, hablábamos de responsabilidad profesional. Que un tercero entra a gestionar con ligereza proyectos estratégicos tiene un precio operativo que los contratos y los procesos existen para evitar. La Junta tomó medidas contractuales y en algunos casos se buscó la restitución de pagos o la revisión de facturaciones que no tenían respaldo. Mientras todo esto se desarrollaba, yo volví a mis rutinas, menos nocturnas quizá, porque la intensidad del conflicto obligaba a preservar energías, y retomé la costumbre de llegar temprano, revisar correos y con Gabriela a mi lado organizar la jornada con lógica. Encontré en ese regreso algo que no es pequeño, la posibilidad de reconstruir una manera de trabajar donde la lealtad profesional y la transparencia operativa fueran equivalentes. Me propuse, en lo personal, que mi presencia no fuera un obstáculo para la innovación, sino una garantía de que la innovación se sostenía sobre procesos sólidos.
Con el paso de los meses, las cifras empezaron a reflejar lo que uno espera cuando la gobernanza se restituye. Proyectos que habían quedado en riesgo retomaron su marcha, algunos contratos fueron renegociados en términos razonables y la reputación del grupo, lentamente, se recompuso. No todo volvió a ser igual, nada vuelve del todo a su estado anterior cuando ha habido conflictos, pero sí se recuperó lo esencial, la capacidad de seguir cumpliendo con terceros y de honrar compromisos. Recibí, un día tranquilo de otoño, una carta firmada por manos familiares, agradecimientos por haber actuado con cautela y por haber priorizado la preservación de lo que el fundador había querido. La carta, discreta y sin estridencias públicas, me devolvió la sensación de que el camino que tomé estaba orientado por la responsabilidad y no por el desquite. De ahí nace, a mi juicio, la diferencia más grande entre venganza y justicia. La venganza aniquila, la justicia procedimental restituye. La satisfacción que sentía no era la del triunfo personal, sino la de haber contribuido a que cientos de contratos, empleos y proyectos no se fracturaran por decisiones que, aunque pintadas de modernidad, carecían de la prudencia necesaria. Al final, la empresa emprendió cambios estructurales que, paradójicamente, fortalecieron la posibilidad de innovación. Aprendimos que modernizar no equivale a borrar el pasado, sino a construir sobre bases claras. Se promovieron procesos de empalme entre generaciones directivas, se creó un repositorio seguro de autorizaciones y se establecieron comités de revisión rápida para decisiones urgentes, con protocolos que protegían al mismo tiempo la agilidad de la empresa y la seguridad de sus contratos. Pienso a menudo en los 15 años que me tocaron trabajar en aquel edificio de Polanco. Fueron años de monotonía que se volvieron fundacionales. Firmar a las 3 de la mañana no es heroísmo, es servicio. La confianza de don Carlos no se materializó en un privilegio para mí, sino en una responsabilidad que adopté con rigor. Por eso, cuando me preguntan por qué no reaccioné con indignación pública, respondo que la indignación consume. Yo preferí las pruebas, la paciencia y la disciplina. No porque no sintiera la herida del despido, sino porque pensé en quienes podrían pagarla a larga, empleados, proveedores y proyectos. Ahora, siempre que veo a jóvenes abogados que llegan con la certeza de que un apellido abre puertas, les digo lo que me dijo don Carlos. Un apellido sin sustento profesional es apenas una etiqueta. La verdadera fortaleza está en la constancia, en las firmas que se toman con conciencia y en la capacidad de pensar en la otra parte del contrato. Es lo que denominaría responsabilidad profesional y es la que al final preserva legados. No es que celebre la caída de nadie. Celebro, sí, la restitución de procedimientos. Celebro que se haya elegido proteger a las comunidades que dependen de la empresa y los proyectos que tienen plazos largos. Celebro, en una palabra, que la institucionalidad haya funcionado cuando había que funcionar. Y tengo la sensación tranquila de quien, tras 15 años, puede mirar hacia atrás y decir que actuó conforme a criterios que trascienden apetitos personales. Si algo queda como mensaje es esto. En el mundo corporativo, la serie de pequeñas precauciones, las firmas diligentes, las cláusulas claras, los poderes bien articulados, puede parecer tediosa, pero suele ser la única garantía contra decisiones que, por bien intencionadas que parezcan, terminan por afectar a terceros. No busqué aplausos, busqué que la empresa siguiera siendo lo que debe ser, una plataforma para proyectos, empleos y compromisos cumplidos. Hoy, al cerrar esta historia, no pretendo enseñarle a nadie cómo protegerse de un despido o cómo maniobrar en juntas. Solo cuento lo que viví, la experiencia de una mujer que, después de 15 años de trabajo silencioso, fue apartada y decidió responder con la instrumentación de la verdad documental. No fue una venganza espectacular, fue una defensa seria y metódica. Algún día me preguntaron si, en un mundo distinto, habría actuado de otra forma. Respondí que quizás sí, con más diálogo, con más apertura, pero siempre sin dejar de lado el rigor. Si esta historia te movió, compártela con alguien que valore relatos de justicia profesional.
Suscríbete para escuchar otras historias como esta. Volveré con más situaciones donde la letra pequeña decide destinos y donde la paciencia y la competencia profesional marcan la diferencia. Gracias por acompañarme.